En esta noche, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, servicio de oración y palabra, Señor, discipulado, aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo, instrúyenos. Te damos gracias, Señor, por este primer servicio que tenemos de este año 2025. Estamos contentos, estamos, Señor, tan agradecidos, Señor, porque nos has permitido que cada uno de nosotros, Señor, podamos disfrutar ya el inicio de este 2025. Sobre todo, Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que al entrar en este año nuevo, Señor, palabras y aún palabras proféticas que reposan sobre nuestra cabeza ya se han comenzado a activar. Y en el nombre de Jesús se van a manifestar. Y serán, aleluya, gloria a Dios, manifestadas con demostración. Serán materializadas, Señor. Y te damos gracias y te honramos y te glorificamos y ensalzamos tu nombre, Señor. Aquí en este 2025, Señor, no estamos comenzando de nuevo, comenzando desde abajo, sino que estamos partiendo donde nos quedamos en el 2024 para seguir adelante, para seguir edificando, para seguir también derribando lo que tenga que ser derribado y edificar lo que tenga que ser edificado. En el nombre de Jesús, en este 2025, tal como lo dices tu palabra, Señor, que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Sabemos que vienen muchas cosas preciosas, maravillosas, pero también vienen juicios, también vienen cumplimientos, Señor, de palabras proféticas que han sido escritos desde la antigüedad, Señor, para muchas naciones, Señor, para pueblos y naciones, tribus, lenguas, y es necesario que se cumplan. Oramos, Señor, y pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros permanezcamos, Señor, como antorchas encendidas, no humeando, sino encendidas con el fuego de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, también, Señor, mantenemos nuestras lámparas llenas de aceite, con aceite fresco, Señor, con el fuego encendido, Señor, estando atentas. Estamos atentos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque verdaderamente tu venida está cercana. Y, Señor, en esta noche seguimos, Señor, a través del libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y así en esta noche demos un fuerte aplauso al Señor y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a cada uno de los que van a estar escuchando después que subamos, ¿verdad?, a la plataforma de YouTube, de Facebook e Instagram. Van a poder disfrutar esta palabra que vamos a comer aquí en esta noche. Vamos a poder deleitarnos en ella, amén. Como dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, porque la palabra es nuestra delicia y la palabra es Cristo. Tenemos que aprender a deleitarnos, aunque en momento la palabra viene con exhortación. Tenemos que recibirla siempre con un corazón abierto, rendido, agradecido, ¿verdad? Listos para ser enseñados y para poder aplicar el buen consejo de la palabra de parte de nuestro Dios. Vamos a la escritura del libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a estar enseñando del versículo 16 al 24. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 16 al 24. Y damos reverencia a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotándoles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire, este es un pasaje, ¿verdad?, que aprendí. Lo he leído varias veces, pero aprendí cosas nuevas. Y ahorita vamos a compartirlas, amén. Pero le pedimos al Espíritu Santo en este momento que nos dé la revelación, la instrucción, la guianza, y que el Señor sea quien nos lidere a soltar esta palabra, amén, que ha sido ya depositada en nuestro corazón para poderla ahora exponer. Y la gloria y la honra sea nuestro Padre Celestial, amén. Así que el punto número 1 es: hubo una interrupción. Diga, hubo una interrupción. Y ahorita vamos a ver cuál es esa interrupción, ¿ok? Nuevamente el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, quiere decir que aquí iban más de 2 o 3, iba un grupo de varones, ¿verdad?, a la oración. Y recordemos que el libro de los Hechos lo escribió el médico Lucas, y Lucas no era judío, Lucas era griego, ¿ok? Entonces aquí lo está relatando el libro, lo está relatando Lucas. Entonces dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En otra versión dice espíritu de pitón. Dice: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No dice profetizando, dice adivinando. Entonces aquí podemos, ¿verdad?, leer que aconteció o que surgió un evento. Es lo que quiere decir acontecer, ¿ok? Entonces, hubo ¿qué? Un contratiempo, hubo un estorbo, hubo un bloqueo, y especialmente esto ocurrió mientras Pablo y Sila y sus acompañantes, mientras ellos iban rumbo ¿qué? Al servicio de oración. No hay ninguna casualidad en el reino de los cielos. Perdón, no hay ninguna casualidad en el reino de los cielos. Pero hay cosas que a veces el enemigo va a levantar ciertas cosas para venir y traer ¿qué? Bloqueos, estorbos. Y especialmente, mire, aquí en un servicio de oración. Los servicios de oración son poderosos porque nos conectamos nosotros con Dios. Nos comunicamos con Dios. La oración es una charla. La oración, ¿verdad?, es hablar con Dios. Entonces, aquí se presenta un dilema, o sea, un problema. Y entonces, a la primera vez, Pablo y Silas y los varones que les acompañaban allí no se detuvieron a la primera vez. Y ahorita lo vamos a volver a leer. Entonces, Pablo solamente ¿qué? Oyó la primera vez, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que el diablo odia la oración. El diablo se opone a la oración porque sabe que verdaderamente la oración es un arma poderosa. Por eso el tema de esta noche es: el enemigo sabe que la oración es una arma poderosa. Y no cualquier oración de 5 minutos. No es una oración que solamente está ¿qué? Ahumeando, solamente lanzando humo. No, aquí yo estoy hablando una oración ferviente en el espíritu, una oración flamante, una oración, ¿verdad?, como una antorcha encendida, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que estos hombres iban a la oración. Y anteriormente, en los versículos anteriores de la enseñanza pasada, podemos ver que, ¿verdad?, había un grupo de mujeres que se reunían junto al río para tener ¿qué? Un servicio de oración. Amén. Entonces, ahora, tanto Pablo y Silas, Pablo como apóstol y Silas como profeta, y otros discípulos que iban acompañándolos, iban a ese servicio, el cual ellos iban, ¿verdad?, contentos, iban gozosos, y se les presenta esta muchacha. Y ahorita vamos a ver claramente otra vez, con detalles, cómo este espíritu, ¿verdad?, es tan sutil, o sea que
lo que estaba diciendo no era mentira, pero no estaba hablando de parte del Espíritu de Jehová. ¿Ok? Entonces, el enemigo, él conoce, ¿verdad?, qué personas oran y qué personas no oran. Entonces, el enemigo verdaderamente le teme a una iglesia que está de rodillas, orando, intercediendo, buscando el rostro de Dios. El enemigo allí no se va a meter tan fácil. El enemigo lo va a pensar más de 2 o 3 veces, porque sabe que allí sí va a salir, como dice, espinado. Ahí sí va a salir, ¿qué? Oyendo, en el nombre de Jesús. Sí, porque mire, el enemigo, mucha gente no se da cuenta, pero donde no está el Espíritu de Dios, el enemigo entra y sale cuando le da la gana. Pero en una iglesia encendida con el fuego del Espíritu Santo, dice, aquí yo me quemo. Aquí no resisten los demonios. Salen gritando, salen huyendo, salen dando voces, porque no pueden resistir, no pueden aguantar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, por eso una iglesia, verdaderamente la columna vertebral tiene que ser la oración, el poder de la oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí verdaderamente podemos ver que se da un ejemplo de cuán importante es la oración. Y eso es lo que la iglesia primitiva tenía. La iglesia primitiva oraba constantemente. Entonces, la iglesia de hoy carece eso. Carece eso porque se ha dado un bajón en la oración. Pero vienen tiempos en donde la iglesia nuevamente se va a avivar. La iglesia nuevamente va a tener servicios de oración en el Espíritu, intercediendo. Y verdaderamente, yo digo, servicios flamantes, llenos del fuego del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a entrar ahora al punto número 2, que es: el enemigo te conoce y sabe quién eres en Cristo Jesús. El enemigo sabe. Él sabe con quién se puede meter y con quién no se puede meter. Amén. Recordemos que Job tenía comunión con Dios, ¿verdad? Y sin embargo, después de rondar la tierra, ¿verdad?, el Señor, Dios le pregunta: ¿dónde andabas? Oh, vengo de rondar la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Entonces, el diablo empieza, como dice, a refunfuñar. Pues cómo no va a estar así si tú lo tienes rodeado. Pero eso de estar rodeado, esa protección, también era porque Job era un hombre de oración. La oración nos mantiene bajo la sombra del Dios omnipotente, nos mantiene bajo el manto del Espíritu Santo, nos mantiene bajo su escudo protector. Amén. Sí, la oración es poderosa. La oración es una arma muy poderosa. Y muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, que tenemos, a través de la oración, al tener esa comunicación y esa comunión con Dios, allí es donde nosotros tenemos que decir, nos vestimos con toda la armadura de Dios. Muchos tienen el escudo de la fe por los suelos. Muchos ni siquiera tienen el yelmo de la salvación, el casco de la salvación puesto. Por eso tienen tantas luchas mentales. Muchos a veces reciben uno y otro ataque en el corazón. ¿Por qué? Porque no tienen la coraza de justicia puesta. Y muchos no avanzan también. ¿Por qué? Porque no tienen bien fajado el cinturón de la verdad y el calzado del apresto de la paz. Muchas veces no puedo avanzar. Pues hay que ponernos el calzado del apresto, ¿verdad?, del evangelio de la paz, porque verdaderamente esa es la armadura que Dios dejó para nosotros y tenemos que tenerla puesta todos los días. Amén. Entonces el versículo 17 dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿ve? A nosotros, ahí está hablando en plural. Dice: daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo verdad o no? Porque si eran hombres, ¿verdad?, son siervos, o sea, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, allí el espíritu inmundo no estaba diciendo mentira, estaba diciendo la verdad. Pero ¿qué es lo que trataba de hacer este inmundo? De atraer la atención, de captar la atención. El espíritu inmundo quería que distraer no solamente a los hombres de Dios, pero a las personas que iban con rumbo a la oración.
Quería traer ¿qué? Confusión. ¿Se da cuenta? Entonces diciendo, wow, si esta muchacha está siendo usada por un espíritu de adivinación, mas sin embargo lo que está anunciando es 100% cierto, entonces, ¿a quién debo escuchar? Los débiles en la fe, los débiles mentalmente, cuestionan eso. Pero el que está firme en la fe, permanece en la verdad y no se mueve de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Ve? Entonces pasaron por ahí con rumbo a la oración y se encontraban con esta muchacha operando bajo el espíritu de adivinación por muchos días, mas esto vino aquí a desagradar a Pablo. Entonces dice, entonces este se volvió, o sea que regresó y dijo al espíritu, no a la muchacha, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, quiere decir, en ese mismo instante, en ese mismo momento, ese espíritu salió, se le dio la orden una sola vez. Vámonos para afuera. Y salió. Entonces, recordemos que el enemigo siempre va a tratar de ¿qué? De usurpar o de imitar todo lo que es referente a Dios. El enemigo es una imitación, no es original. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que, mire, a veces nosotros nos inclinamos más a veces en lo negativo. Y al decir que a veces cuando estamos pasando por una lucha, una prueba o un desierto, nos concentramos más en lo que estamos pasando, sin recordar que verdaderamente Dios está en medio de la situación. Dios está en el asunto. Démonos cuenta. Hace tiempo atrás dije que una tercera parte del ejército de los cielos fue engañado por Luzbel, ¿verdad que sí? Una tercera parte. ¿Cuántas partes quedaron? 2/3 partes. Entonces, son más los que están con nosotros que los que están con el inmundo. Entonces, recordemos que si hay un enemigo confrontándonos, hay dos que están a nuestro lado, de nuestra parte. Son más los que están con nosotros. Entonces, a pesar de que hay ángeles a nuestro alrededor, la mano del Dios Todopoderoso está sobre nosotros. Y no está solamente sobre nosotros. Por eso Pedro dijo, humillados bajo la mano poderosa de Dios. Pero, sin embargo, no solamente bajo la mano de Dios, sino que ahora estamos en la mano del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, en el cual de su mano nadie nos puede arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que permanecer en su mano. Quiere decir, al decir que estamos en su mano, quiere decir que estamos dentro de su voluntad. Estamos en la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces, aquí el don de ciencia, el don de revelación, el don de sabiduría es el que da la visión. ¿Ok? Nuestros ojos espirituales se abren completamente. Y aunque tú cierres tus ojos o los abras, cuando Dios te da una visión, tú sigues viendo esa visión. ¿Ok? Sigues viendo presente esa visión. Es tan clara, bien clarita. ¿Ok? Porque esto viene por el espíritu, no por la carne. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta muchacha aquí era un instrumento del diablo, no un instrumento de Dios. ¿Verdad? Daba voces, anunciaba, comenzaba a anunciar para no solamente confundir, pero también para atraer. Recordemos que el espíritu de adivinación también es un espíritu seductor. Seduce a las personas. ¿En qué manera? Las atrae. Es como las personas que te leen las cartas, el tarot, que te leen la palma de la mano. Es un espíritu ¿qué? De adivinación, pero te seduce. El oído, la vista, te atrae de una manera u otra. Te atrae, o sea, como que por eso es un espíritu de pitón. Suelta un veneno que te va paralizando hasta que te cautiva y después, mira, te enreda y te asfixia. Es el propósito y es lo que hace. Siempre va a hablar parte en verdad, pero la mayormente de este espíritu, su propósito es gran mentira y engaño y decepción. ¿Ok? Entonces, estos hombres, ¿verdad? Como dice la Escritura, son siervos de Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ok? Como le dije, Pablo, como quien dice, yo creo, le llegó hasta el copete y dice uno, dijo, hasta aquí, no más. Ya me cansé
de que estés diciendo lo mismo, pero no estás hablando de parte de mi Dios. Y echó fuera ese espíritu inmundo. Y mire que vinieron consecuencias. Y usted dirá a lo mejor, pero ¿por qué Dios no intervino? Es que Dios siempre tiene un plan. En el Señor vamos a sufrir, iglesia, pero estamos haciendo un bien. Jesús hizo un bien y Él pasó por todo sufrimiento. ¿Sí o no? Él hizo nada más que bien y lo podemos ver. Sin embargo, ahora como sus hijos, vamos a pasar por ciertos tipos de sufrimiento, pero eso va a traer sobre nosotros más un peso de gloria. Van a dejar marcas, van a dejar las cicatrices, las marcas de Cristo en nosotros. Y eso es una buena señal. Amén. Porque todo eso honra y glorifica a nuestro Padre. Amén. Así que mire lo que dice 2 de Timoteo 4 del 1 al 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ve? No podemos limitarnos nosotros. Se nos ha dado ya la autoridad y se nos ha dado el buen consejo por medio de la palabra, que tenemos que poner por obra, ¿verdad?, estos mandatos que vienen de parte de Dios. El versículo 18 del mismo capítulo 16 del libro de los Hechos dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mira la importancia de leer cuidadosamente. Como se lo dije, por eso es importante que cuando nosotros estudiemos la Biblia, la estudiemos tranquilamente, pacientemente y detalladamente. A la primera vez, Pablo no reprendió este espíritu. Pasaron por ese mismo camino, rumbo al servicio de oración, varios días. Lo dice la Escritura, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que ese espíritu de adivinación le decía lo mismo una y otra vez, hasta que Pablo, como le dije, se cansó de escuchar y de oír ese espíritu. Lo discernió y supo que era un espíritu de adivinación, ¿ok? Entonces aquí también, ¿verdad?, quiso dejar bien en claro, ¿verdad?, que esta muchacha no estaba hablando por el Espíritu de Jehová, sino por un espíritu pitón o de adivinación, que solo, como le dije anteriormente, trae confusión, mentira y engaño. Entonces, Pablo tomó la autoridad que le fue delegada. Y usted dirá, pues sí, pero él era un apóstol. Sí, no, pero ahora nosotros también somos hijos. Y los hijos, ¿verdad?, tienen derechos, se los he dicho antes. Los hijos del reino tenemos derechos. Entonces, si tenemos derechos, tenemos ya la autoridad, ya delegada. Entonces, la palabra misma dice que lo que hemos creído, ¿verdad?, estas señales le seguirán. Hablaremos nuevas lenguas, echaremos, ¿qué?, fuera demonios. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que nosotros creerle a la palabra, creerle a Dios, lo que ya está escrito. No es lo que va para un futuro, lo que Dios va a escribir. Dios lo estableció desde la eternidad, porque Él sabía que nosotros un día, en este enero 2 del 2025, íbamos a estar estudiando esta porción de la palabra. Amén. Y el Señor hoy trae a memoria nuevamente que tenemos que aprender a usar la autoridad. Y en este 2025 te tienes que levantar, aleluya, gloria a Dios, como una atalaya. Te tienes que levantar como un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Tú ya tienes la autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga amén, iglesia. Diga, tengo la autoridad. No es que se me va a dar, ya la tengo. Porque va a haber momentos, no solamente aquí, pero vas a estar en cierto lugar y de repente se va a manifestar un demonio. ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a echar a correr o vas a tomar la autoridad? Más si el Espíritu Santo te comienza a hablar y decir, échalo fuera. El Espíritu Santo te va a dar el discernimiento y tú vas a discernir qué espíritu es el que se está manifestando allí, qué espíritu está operando. Y aún te va a dar la revelación en momentos en donde tú vas a saber cuánto tiempo tiene ese espíritu. Si es un espíritu también generacional, que se ha ido trasladado de generación en generación. Cierto. Tiene que haber un corte, ese patrón tiene que ser cortado completamente. La maldición tiene que ser cortada. Amén. Punto número 3.
No dejes de predicar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dejes de predicar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire el versículo 19 al 21 del mismo capítulo 16. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, quiere decir que estos hombres fueron testigos de cómo salió fuera ese espíritu. Tuvieron que ver un cambio radical, un cambio verdaderamente que ellos pudieron ser testigos de cómo hubo un cambio radical en esta muchacha. Su rostro cambió por completo. Su hablar cambió por completo. Su apariencia cambió ¿qué? Por completo, ¿ok? Y eso solamente lo puede ser Dios. Entonces dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos ante los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, aquí hubo un día marcado para esta muchacha. Yo no sé si esta muchacha vino después a seguir a Cristo o no. No lo sé, la escritura no lo dice. Pero tampoco puedo decir que ella no fue seguidora de Cristo, ¿ok? Pero aquí esta muchacha quedó completamente libre. Diga, quedó completamente libre. Quiere decir que en ese mismo instante, cuando Jesús la liberó y rompió, ¿verdad? Ese cautiverio en el cual ella se encontraba, porque esta muchacha cuando operaba el espíritu de adivinación, quiere decir que ella perdía su identidad. Te puedo asegurar que esta muchacha cuando volvía en sí, y era la muchacha como quiera que se llamaba, no se recordaba de todas las cosas, porque este espíritu venía a tomar posesión de ella. Y cuando un espíritu de adivinación toma posesión sobre una persona, no siempre recuerda todo, porque el enemigo viene a tomar ¿qué? Su mente, su corazón, sus sentidos. Entonces ya está operando el espíritu y no está operando ¿verdad? La persona. La persona está allí cautivada, la tiene oprimida el enemigo. Entonces aquí esta muchacha dejó de ser, ¿verdad? Esclava de este espíritu de adivinación, y también dejó de ser esclava de sus amos, el cual se aprovechaban para sacar ¿qué? Gran ganancia. No era cualquier cosa, dice que les dejaba como que dice buen billetito, ¿no? Entonces ellos se aprovecharon por mucho tiempo, ¿verdad? De la condición en la cual se encontraba esta muchacha. Entonces ahora voy a volver a leer la misma escritura, 2 de Timoteo, capítulo 4, pero ahora voy a extender un poco más. Voy a leer del versículo 1 al 5. Nuevamente dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ve? La palabra, mire cómo nos da instrucciones. Y cuando a veces uno exhorta o reprende, redarguye y pone en práctica todo esto, se te echan encima. ¿Quién eres tú para que me digas esto? ¿Quién es tú para que te levantes y esto y el otro, sí o no? ¿Cierto? Sí. Es por falta de leer la palabra de Dios, de no escudriñar la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Y es lo que está pasando hoy en día, iglesia. Muchos no están predicando el evangelio, se han vuelto ¿a qué? A fábulas. Pero tú sé sobrio, o sea, mantente despierto en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, mire, al echar fuera ese espíritu inmundo, provocó que un alboroto. No solamente a los amos, sino aquí vino a alborotar que toda la ciudad. La escritura lo dice. Y esta muchacha, ¿verdad?, que les dejaba mucha ganancia, ya no se menciona más. Pero los espíritus que estaban dentro de esas personas se comenzaron ¿a qué? A manifestar. Porque todos se les echaron encima a Pablo y a Silas. ¿Sí? Entonces, mire la reacción.
Primeramente dice, prendieron a Pablo y a Silas. Dice, prendieron a Pablo y a Silas, o sea, quiere decir que los arrestaron. ¿Ok? Dice, los llevaron a la corte, o sea, al foro. Quiere decir a la corte, a las autoridades. Y dice a los magistrados. Los magistrados hoy en día es lo que nosotros conocemos como los jueces. ¿Ok? Son los que están allí, ¿verdad? Cuando si cometes una infracción y dices, no, mire juez, ya no lo vuelvo a hacer, mire, iba solamente 2 millas más por hora. No, y el policía dice, no, ibas 20 millas más por hora. Un ejemplo, ¿no? Y eso es en la Corte Superior, pero ya en la Corte Suprema son ya casos mucho más intensos, más profundos, con delitos mucho más mayores. Pero aquí podemos ver que fueron llevados porque según los acusaron de ¿qué? De alborotar la ciudad. Y nosotros en estos tiempos tenemos que provocar un alboroto aquí en la ciudad donde estamos. No de desorden, un alboroto que va a comenzar a revolotear todos los espíritus que se encuentran en personas, que su tiempo ya llegó de que tienen que salir. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? Tienen que salir y tienen que ser completamente libres esas almas. Entonces nosotros, como iglesia de Jesucristo, como hijos del Dios viviente, tenemos que nosotros provocar un alboroto en esta ciudad, en la ciudad de Lancaster, en esta región mejor conocida como el Valle del Antílope. Tenemos que comenzar a provocar, ¿verdad?, un estremecimiento en el nombre de Jesús, por medio de la palabra que sale de nuestra boca. Y esa palabra no sale solamente, ¿verdad?, del espíritu del hombre, sale del espíritu de Dios. Porque la palabra que sale del espíritu de Dios, de la boca de Dios, es la espada aguda que sale de la boca de Cristo. Esa espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que puede ser el efecto. Porque cuando nosotros hablamos con palabras humanas, terrenales, no provoca ningún cambio. Pero la palabra de Dios, que es eterna, sí provoca un cambio, porque penetra y corta. Y cuando sale también corta. Y corta lo que está estorbando, lo que está muerto, lo que es cáncer, lo que es un tumor espiritualmente. Es cortado por la palabra. Y solamente la palabra de Dios puede cortar lo que está contaminando el alma y el espíritu y el cuerpo del ser humano. Den un fuerte aplauso a Dios. Mire, la palabra aquí, el evangelio estaba siendo predicado, iban a la oración, pero también aquí hubo manifestación y demostración del poder de la palabra. Amén. Y de la autoridad que ha sido delegada a la iglesia. Y que muchos la tienen solamente como un adorno. La tienen en una repisa y guardadita. No, es tiempo de usar esa autoridad. Es tiempo de usar la autoridad que ya no ha sido delegada. ¿Pero cómo? Usa el nombre de Jesús. Tienes que creer. Activa el don de fe. No solamente la fe. Activa el don de fe en el nombre de Jesús. Porque ese es uno de los dones. El don de fe. Y el don de fe opera juntamente con otros espíritus. Perdón, con otros dones. El don de fe trabaja junto con el don de ciencia. Trabaja junto con todos los dones. Amén. Y es necesario. El don de fe, Jesús lo mostró. Porque todo lo que él hablaba, todo se cumplía. Había sanidad, había liberación, había salvación, había restauración. Mire el hombre de la mano seca, completamente su mano restaurada. Mire, había diferentes tipos de ciegos, en el cual algunos tenían como eso lo que nosotros vemos, lo que le llamamos como nube, y su vista era completamente restaurada. Y había otros ciegos en donde él tuvo que escupir en la tierra y hacer lodo para formarle lo que es la bolita del ojo. ¿Se da cuenta? Fue completamente formada. Y una parte, sin desviarme de lo que está aquí, pero el Señor me lo está poniendo, que aquel joven que estaba ciego y nació ciego de nacimiento, y aún llamaron a sus padres, pero ellos, por miedo a que no lo sacaran de la sinagoga, pregúntenle a él. Él ya es mayor de edad. Mire, cuando lo envía a que se lave en el estanque de Siloé, nadie lo ayudó. ¿Cómo iba a saber el ciego dónde estaba? Mire la fe del ciego. El ciego fue y él se lavó en el estanque de Siloé. Por eso le digo, muchas veces tenemos que leer
cuidadosamente. Ahí no dice, oh, los discípulos guiaron al estanque de Siloé. No dice eso. Siloé quiere decir enviado. Es lo que quiere decir. Y fue enviado ese hombre a que se lavase sus ojos en el estanque. Y recibió, mire la fe, la palabra, enviado, ve al estanque de Siloé. Entonces el Señor mismo le dijo, ya eres enviado, ve por esta palabra. Y por esa palabra él caminó. Lo mismo cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y caminó sobre las aguas. Y esto es algo poderoso. Esto es algo poderoso. Verdaderamente, sí, Cristo es el ungido. Y Cristo quiere decir ¿qué? Ungido. ¿Y qué es ungimiento? ¿Qué es? Con aceite. El aceite flota sobre las aguas. Por eso Jesús caminó sobre las aguas. Porque el aceite no se hunde. La unción no se hunde. La unción sobresale. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esa misma unción es la que nos mantiene caminando sobre las aguas, que quiere decir los problemas. Sobre los problemas que confrontamos aquí en la tierra. Amén. Entonces, la palabra de Dios está haciendo un efecto. Diga, la palabra de Dios está haciendo un efecto en mí. La palabra nos está impactando. Y el evangelio está siendo predicado con poder. Diga, el evangelio está siendo predicado con poder. Por eso no calles, pregona, proclama, enseña y predica. Versículo 21. Ya me lo termino. Dice, y enseñan costumbres que no nos son lícitas. ¿Ok? De recibir ni hacer, pues somos romanos. Diga, excusas, excusas, excusas. ¿Cuántas personas se les predica el evangelio? Oh, no, es que yo soy de la religión tradicional. Mis abuelos me inculcaron esta religión. Mis padres me inculcaron la religión. ¿Sí o no? Excusas, excusas, excusas. No me es lícito escuchar a los aleluyas. Porque yo soy católico romano y no sé qué tanto. Apostólico romano. Dígame, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿No lo encuentras? Aún la palabra católico no la vas a encontrar en la Biblia. Y yo sé bien qué significa católico. Significa universal. Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice en el libro de los Hechos, y ya lo estudiamos, en donde en Antioquía se les comenzó a llamar a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Cristianos, que quiere decir ungidos. Amén. Así que no tenemos por qué nosotros inventar otras palabras. Somos cristianos. Y no solamente somos cristianos, como le he dicho, el título más grande que nosotros podemos tener en el reino de Dios es que somos sus hijos. Somos sus hijos, aleluya. Y no somos bastardos, somos hijos legítimos, aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Mire el testimonio de estos hombres y la autoridad, ¿verdad? Mire, el enemigo siempre va a querer intimidarte. Es lo que quiso hacer el enemigo. Porque aquí solamente llevan a Pablo y a Silas. Lucas iba con ellos. Y otros discípulos judíos iban con ellos. ¿Saben por qué no los arrestaron? Porque ellos no eran judíos. No eran judíos. Arrestaron solamente a Pablo y a Silas. Quiere decir que hay una distinción cuando un hijo de Dios está caminando firmemente en la voluntad de Dios. Hay una distinción. Hay una separación de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Miren los hijos de las tinieblas aquí cómo se levantaron y solamente arrestaron a los hijos de la luz. ¿Dese cuenta? Hay que discernir esto. O sea, vamos a entrar a esto ya espiritualmente. ¿Ok? Verdaderamente ellos permanecieron firmes en la roca que es Cristo. La roca de los siglos. El fundamento inconmovible y eterno. ¿Ok? Entonces, aquí claramente dice, y enseñan costumbres. No son costumbres. Enseñaban sobre el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir enseñar? Dice, la enseñanza es un elemento que te ayuda a crecer en conocimiento. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir enseñanza. Es un elemento que te ayuda a crecer en conocimiento. Dice, a los romanos, ¿verdad? No les era permitido poner en práctica lo que Pablo y Silas estaban enseñando y predicando. Entonces, arrestando ya a Pablo y a Silas, era obvio, ¿verdad? Como les dije, que su apariencia era distinta porque eran judíos. Entonces, aquí el enemigo también sabe
¿Quiénes somos tú y yo en el Señor? Él sabe que tenemos un sello. Porque no es que se nos va a dar un sello, ya lo tenemos. Desde que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos puso ya el sello de la redención. Punto número 4. No dejes de anunciar la verdad, aunque tengas que sufrir. Diga, no voy a dejar de anunciar la verdad, aunque tenga que sufrir. Dice, se agolpó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire todo lo que tuvieron que hacer. El enemigo les temía. El enemigo les temía a estos varones. Mire cómo físicamente, ¿verdad? Todo lo que les hizo. El pueblo, primeramente, ¿qué? Se agolpó contra ellos. Quiere decir que se les echó, ¿qué? Encima. Entonces los jueces rasgaron sus ropas, dando a entender que ellos ya habían, ¿qué? Dado una sentencia. Venía un castigo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fueron azotados muchos. No sabemos cuántas veces, pero dice que los azotaron muchos. Y después de pilón, los echan en la cárcel. Mire, en el caminar con Cristo, Dios es justo, pero van a haber muchas injusticias. Pero tú tienes que permanecer fiel. Fiel a aquel que te llamó y te escogió y te selló. Que te ha ungido con una fresca unción. Que te ha apartado para su servicio. Para que seas un ministro del Evangelio. Para que seas un servidor de los demás. Amén. Para nosotros llevar el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. En verdad, nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es que Él vino a servir y no ser servido. Entonces ahora como hijos, nosotros tenemos que dar el mismo ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 23:31. Lucas 23:31. Y aquí vamos a entender el por qué, ¿verdad? Tenemos que sufrir. Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿Qué no se hará? Entonces, por más especiales que nos sintamos, aunque te sientas como la última Coca-Cola, bien fresquecita, hasta el sudor fresquecito, sudando afuera de ese botecito allí en medio del desierto, vas a sufrir. Por eso como buen servidor de Jesucristo, aprende a sufrir penalidades. El apóstol Pablo se lo dijo esto a Timoteo, pero no solamente a Timoteo. El Padre nos está hablando esto a nosotros como hijos. Tenemos que aprender a sufrir penalidades. Cristo sufrió muchas penalidades, muchas injusticias. Amén. Mas sin embargo, Él cumplió hasta la última palabra y hasta la última orden y mandato que el Padre le ordenó y le mandó al Hijo que cumpliese. Amén. Entonces, aquí podemos ver que estos varones no estaban solos. En verdad que no estaban solos. Y vamos ahora a Juan 14:26. Juan 14:26. El Evangelio según San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, el cual ya envió en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí hablando nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos trae a memoria todas las cosas. Entonces, verdaderamente aquí Jesús nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles. Aún ahora teniendo al Espíritu Santo, el Señor nos dijo que iba a ser fácil. Pero tenemos que cumplir toda orden que se nos ha dado. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? Fueron echados a la cárcel, fueron puestos en seguridad, fueron metidos al calabozo. Y pienso yo, lo digo esto cuidadosamente, esto es en mi opinión, yo hablando en mi persona, que ellos fueron echados hasta la última celda. Porque si ellos fueron echados en un calabozo, no fue la primera, fueron echados hasta el fondo. Y en un calabozo huele mal. Un calabozo hay humedad. En un calabozo te puedo asegurar que allí hay diferentes tipos de insectos, ratas, ratones, ¿sí o no?
todo eso, hay cosas en el cual no hay ningún tipo de comodidad. Imagínense los olores que salían, y más estando, como dice, en lo más profundo de ese calabozo. Amén. Entonces, aquí hay algo importante, ¿verdad? A través de esta enseñanza. El diablo los azotó. El diablo los encarceló en una cárcel física, pero no espiritual. El diablo, ¿verdad? Tocó su cuerpo, mas no su alma. No pudo tocar su alma de estos siervos de Dios. Los quiso, ¿qué? Intimidar. Y los puso aún bajo seguridad. Los metió en un calabozo, como lo dije antes, hasta la última celda. Los quiso paralizar con un cepo para que ellos no avanzaran. Pero una cosa sí les digo, no pudo tapar la boca de estos siervos de Dios. Y esto lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. No pudo tapar su boca. Ellos, a través del canto, ¿verdad?, a la medianoche, provocaron un gran terremoto. Fíjese la adoración. Esta es otra arma en el cual vamos a meternos, el poder de la adoración. Y hoy la iglesia tiene que aprender a adorar. Una alabanza y una adoración genuina que tiene que comenzar ahora a estremecer toda la tierra. Porque la iglesia, cuando comience a adorar, créame, que los cielos se van a comenzar a abrir. Imagínense los cielos abiertos sobre toda la faz de este globo terráqueo. Se va a manifestar, aleluya, el cielo aquí en la tierra. Se va a manifestar, aleluya, gloria a Dios completamente. Y esta tierra va a ser estremecida. Gloria a Dios para siempre. Y no estoy hablando solamente del globo terráqueo, sino estoy hablando de la tierra, nosotros. Va a ser estremecida, va a ser sacudida. Aleluya, gloria a Dios. Y muchos espíritus inmundos van a salir aullando, dando voces, quemándose. No van a poder resistir lo que viene. Por eso hay tanta oposición. Por eso hoy en día el enemigo está diciéndole a su propio ejército de las tinieblas: nos queda poco tiempo, poco tiempo, apresúrense, nos queda poco tiempo. Ellos saben que pronto, aleluya, su tiempo se va a acabar. No más van a poder hacer sus diabluras más. Pero viene el tiempo de la iglesia y nosotros tenemos que estar tan activados, más que nunca. Tenemos que estar operando bajo el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu Santo. Y es tiempo, porque el Señor nos va a sorprender, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Viene el gran avivamiento, viene el gran derramamiento de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, aleluya. Viene, aleluya, gloria a Dios. Ese aceite fresco y ese vino nuevo para estos próximos tiempos. Dile gloria, démosle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a hacer una breve oración, amén. Gloria a Dios, mientras nosotros, ¿verdad?, cerramos y seguimos esta palabra, pero nosotros vamos a continuar orando aquí en este servicio, amén, gloria a Dios. Queremos ser siempre de bendición. Queremos nosotros, aleluya, siempre soltar, ¿verdad?, hasta la última letra, hasta la última palabra que Dios deposita en nuestro espíritu para soltar, aleluya, con revelación, con unción, con poder, aleluya, y con autoridad, la palabra que siempre el Señor deposita en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, nos dejamos guiar por ti. Yo siento tu presencia, Espíritu de Dios, aleluya, gracias. Señor, ministranos aún cuando ya no estemos grabando, Señor. Sigue ministrándonos. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, que los que están oyendo y los que aún van a oír, en el nombre de Jesús, ministrales, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque el tiempo se ha llegado y es tiempo de comenzar a crear un alboroto en la ciudad. Tiene que haber un sonido del cielo que comience a estremecer, una palabra que va a activar a muchos, una palabra que va a despertar a muchos, una palabra que va a resucitar a muchos, una palabra que va a sanar a muchos, una palabra que va a romper cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret, que va a liberar a muchos de vicios, que va, aleluya, a traer convicción en los corazones, que va a redarguir en las mentes en el nombre de Jesús, y van a ser completamente libres. Viene el tiempo, aleluya, en el nombre de Jesús, en donde el Espíritu Santo, gloria a Dios para siempre. Shama Rabakaya y Sharabaconde Kindarabasore. Va a ser tan intenso este mover en el nombre de Jesús, que no solamente los templos van a estar llenos, pero las calles van a estar llenas, aleluya, de la manifestación y la demostración del Espíritu Santo. Porque viene gloria, viene fuego, viene potencia del cielo, viene, aleluya, el tiempo para la iglesia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia se alinea y toma su posición, aleluya.
Gosh, Katarabakia, Mandorabakaya. Se pone y se mantiene en la postura en la cual Dios la puso desde el principio a mantenerse en esa postura. La iglesia se levanta, la iglesia se despierta, la iglesia se activa, se conecta. La iglesia, aleluya, se empodera con el poder de lo alto y fluye con toda libertad. Shama Rabakaya, Ishka Mahaya Honderebakaya, Rukatamahoy, Leva Sokote Mahaya, Ishka Rabakonderebekia. En el nombre de Jesús, prepárate, iglesia. Más que nunca mantén tu oído entonado, afinado con la voz del Espíritu Santo. Conoce el timbre de la voz del Dios viviente, aleluya, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, aleluya. Y Rabba Sokotai Bakonde Kinda Rabasaya, porque vas a oír la voz del Espíritu Santo y vas a oír, aleluya, su voz, así como Samuel la oyó. No la conocía al principio, pero llegó a conocerla. Y ninguna palabra cayó a tierra. Y ahora vienen esos tiempos, aleluya, en el cual ninguna palabra va a caer a tierra, porque vamos a hablar con precisión. Aleluya, gloria a Dios. Con autoridad, aleluya, en el nombre de Jesús. Y la espada del Espíritu va a comenzar a cortar todo lo que tenga que cortar. En el nombre maravilloso de Jesús. Así que con un fuerte aplauso nos despedimos, pero no de la presencia de Dios. Seguimos conectados con el Espíritu Santo. Seguimos fluyendo bajo la unción y seguimos bajo esta administración. En el nombre de Jesús, ahí donde te encuentras, sigue orando, sigue buscando a Dios. En el nombre de Jesús, Dios te bendice ricamente.